Dice Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Fíjese esta palabra que está hablando de algo muy grande, muy fuerte. Dice que nuestro Dios, el Padre nuestro, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Cuáles son los lugares celestiales? Significa regiones, territorios, dominios. Cuando está hablando en los lugares celestiales, está hablando que es un lugar especial donde hay un territorio celestial, y en ese territorio celestial es donde nosotros entendemos que hay una guerra espiritual. Hay una guerra que se está librando en las regiones celestes, en las regiones celestiales. Entonces, cuando nosotros agarramos esto con Efesios 6, ahí nos damos cuenta que Dios nos está bendiciendo para ganar la buena batalla, la batalla celestial. Dios nos está dando todo tipo de bendición para que nosotros podamos ganar y tomar ese dominio, ese territorio que tenemos que tomar. Entonces, ¿cómo hacemos para que esa guerra espiritual que está en las regiones celestes comience a trabajar en mi vida, en esta vida terrenal? Porque yo puedo ir a pelear en las regiones celestes, pero yo voy a caminar sobre la tierra. Yo voy a necesitar una fuerza sobre la tierra. Necesito que mi espíritu comience a caminar conmigo sobre la tierra. Entonces, ¿cómo hago yo para poder ganar las batallas celestiales y que esas batallas celestiales puedan constituirse como algo que me ayuda, algo real, verdadero en mi vida? Entonces, muchas veces nosotros no entendemos a qué se refiere esto. Dios te dice: yo te voy a dar toda bendición para tu guerra espiritual, para tu guerra celestial. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchos estamos luchando, peleando en nuestra fuerza, pero no estamos luchando y peleamos en las regiones celestiales. Entonces, cuando yo comienzo a tener un problema personal, tengo un problema familiar, un problema laboral, un problema de carácter, tengo algo que no sé cómo lidiarlo, y cada vez que lo hago, más bien lo empeoro. Muchas veces cuando lo hacemos con nuestra fuerza, empeoramos la situación. Entonces, ¿cómo hago para hacer eso? Esta es la solución a los problemas que tú tienes cada día en tu vida. Cuando tienes alguna solución en tus manos y crees que esa es la solución, puede desvanecerse en el segundo, cuando no es la solución en el reino celestial. Entonces, es ahí la diferencia. Cuando yo lucho mi problema terrenal en el territorio celestial, y cuando estoy en el territorio celestial, estoy lleno de toda bendición de Dios que va a cubrir, ¿qué cosa? Que va a cubrir lo que yo necesito aquí en la tierra. Entonces, cuando yo estoy con un problema y tengo que enfrentar falta de trabajo, familia desintegrada, droga, vicio, alcohol, cualquier situación, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que ir a pelear en la región celeste, en el territorio celestial. En ese lugar yo voy a librar una batalla espiritual entre mi espíritu y los espíritus inmundos que quieren venir a gobernar la vida a través de ¿qué? De la droga, del trago, de los problemas. Entonces, cuando yo estoy con esa situación en mi vida, entonces yo digo: es que yo no puedo. Cuando tú dices yo no puedo, con seguridad es que no lo puedes. ¿Por qué? Porque cuando yo digo voy a pelear esta batalla en el cielo, voy a pelearla en la guerra espiritual, voy a pelearla en la intercesión, yo la voy a ganar allá en los cielos, y de allá va a venir una fuerza que me va a decir: ahora todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué me fortalece Cristo? Porque es allá donde me bendice. ¿Qué decía aquí? ¿Qué decía la palabra? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. ¿Qué dice aquí? Aquí está la clave: nos bendijo. ¿Sabe una cosa? No dice me va a bendecir.
Fíjese, cuando usted ora, usted dice: Señor, bendíceme, tráeme, arréglame, ¿no es cierto? Está bien, porque usted es una oveja, entonces dice me, ¿no es cierto? Entonces le sale bien. Pero ¿qué es lo que dice aquí la palabra de Dios? Bendijo, Él ya te bendijo. Tu oración no puede ser bendíceme. Tu oración tiene que decir: yo agarro la bendición que está allá en la región celeste y la traigo acá a mi vida, la traigo a mi familia, la traigo a mi empresa, la traigo a mi trabajo, la traigo a mi iglesia, la traigo a mi vida. Ya me bendijo. Esa es la diferencia cuando yo cambio mi oración. Ahora dígame si uno está como Jabes: oh, si tú me bendijeras. Eso es cuando no sabes qué es lo que pasa. Y en esa época hasta estaba bien orar así. Pero en esta época, cuando la palabra de Dios te está hablando, te está diciendo, ha decretado, está hecho, está consumado. Cuando Jesús ya venció en la cruz y ahora te dijo: la bendición ya es tuya, la bendición está agarrada, la bendición está ganada. Eso es expandir el reino. ¿Por qué? Porque cuando yo tomo dominio allá en los cielos, el reino se expande en los cielos. Cuando el reino se expande en los cielos, en la tierra se expande el reino. Porque el reino expande en la tierra, expande en el cielo, expande en el cielo, expande en la tierra. Es una correspondencia. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Eso es expandir el reino. Entonces Dios te ha llamado a expandir el reino. Entonces, con este pasaje y este principio, yo entiendo lo primero: tengo que ganar mi guerra allá en las regiones celestes. ¿Y cuál es la victoria? El reino se expande. ¿Dónde se expande? En tu vida. Tú eres el reino. Amén. Pero ¿cómo yo soy el reino? El reino es caminante. El reino se expande por donde sus hijos comienzan a caminar. El reino se expande cuando nosotros comenzamos a expandirnos, cuando comenzamos a estirar las estacas. Hay un llamado este año de estirar las estacas, de ajustar las cuerdas, de comenzar a fortalecer tu vida, tu familia, tu iglesia. Ese es el llamado para este año. Yo tengo que expandir. El reino se expande. Entonces ahora comienzo a expandir. Yo quiero hacer más cosas. Yo quiero ir más lejos. Yo no puedo, dice el hombre. Yo no puedo, dice el enemigo. Pero Dios dice: todo lo puedes en Cristo que te fortalece. ¿Qué dice? Te fortalecerá, dice. Algún día te va a llegar la bendición. ¿Qué dice? El hombre dice: un día me va a llegar la bendición. Dios te dice: ya te bendije, ya te llegó la bendición, ya es tuya. Créela, tómala, actívala, llévala a otra dimensión. Y eso es lo que Dios quiere que hagas ahora. Entonces, ¿qué voy a hacer? En primer lugar, saber que ya me bendijo. ¿Dónde está la base de todo esto? En Génesis 1:22 dice: y Dios los bendijo. Otra vez, ¿qué dijo Dios? ¿Qué dijo? ¿A quién bendijo? ¿A quién bendijo? A Adán y a Eva, ¿no es cierto? ¿A quién? Al hombre, a nosotros. ¿Qué dijo? Ya los bendijo. Fíjense, desde el comienzo Dios no nos mandó a ver cómo nos iba. Yo no sé por qué la gente dice: voy a ver cómo me va. Voy a empezar este negocio y a ver cómo me va. Después de cómo me va, ya voy a ver cómo lo hago, ¿no? Imagínense, ¿cómo le va a ir? No le va a ir, pues, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ya entró con duda, ya no sabe lo que es. Entonces, cuando usted dice: Dios me bendijo, yo entro en negocio, entro a ganar, entro a multiplicar, porque yo llego la bendición detrás mío, porque la bendición es la que me empuja, la bendición es la que me lleva, ¿no es cierto? Amén. Entonces yo tengo que saber que esa bendición es la clave para que yo pueda avanzar. Entonces, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice la palabra? Y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. ¿Qué le parece? ¿Qué tengo que ver yo con
llenar las aguas en los mares y todo lo demás. ¿Sabes qué? Todo lo que Dios hizo es para ti. La creación es para los hijos del dueño de la creación. Dígale, todo lo que camina es para mí. Todo lo que hizo Dios, los cielos, los mares, la tierra, todo lo que hizo fue para mí, para que yo lo domine, para que yo lo tome, para que yo camine sobre lo que es mío. Y eso va a cambiar tu vida. El Edén era el lugar donde se suponía que el hombre iba a comenzar la humanidad. Y el Edén en realidad comenzó a expandirse de otra manera. Porque fíjese, en principio era un lugar, una región, un pedazo de tierra donde era el Edén. Y entonces en todo eso era un crisol, que era donde estaba todo el mundo representado ahí. Cuando Dios le dijo, id y multiplicad, ¿qué fue? Comenzó a multiplicar el Edén. El Edén comenzó a crecer y a crecer y a crecer. Y hoy usted está caminando por el Edén. Porque donde yo camino está la presencia de Dios. Y donde camina la presencia de Dios es el Edén, el paraíso. ¿Qué es? El paraíso no es un lugar terrenal, simplemente el paraíso es donde la presencia de Dios comienza a moverse. Entonces usted está caminando en el Edén, se está expandiendo, donde hay un cristiano que comienza a predicar, que comienza a establecer, que comienza a llamar la presencia de Dios. Ahí se establece el reino avanza, el reino va yendo, el Edén comienza a ensancharse por donde nosotros vamos. Físicamente era un lugar terrenal, pero era un principio de que desde Génesis hasta Apocalipsis el reino iba a sufrir multiplicación, expansión. Y fíjese, cuando Jesús dijo, me seréis testigos, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? Hasta el confín de la tierra. ¿Cuál era el llamado? El llamado era ir hasta lo último de la tierra con el reino de Dios, porque el que estableció el reino fue Jesús. ¿A través de qué? De la presencia de Dios, la liberación, la santidad, el orar, el establecer, el interceder, el que los milagros sucedan, que las sanidades sucedan, que todo lo que Dios quiere que suceda, se estableció a través de qué? De que todo lo que hagamos pueda expandirse. Cuando Dios te habla durante todo el tiempo en la Biblia, te dice avanzar y fructificar, ¿no es cierto? Hay dos acciones bien claras. Cuando te está mandando, quiere que avances. Y cuando avances, multipliques. No quieres que avances solo, quieres que avance multiplicando. Aquel que quiere avanzar solo y dice, yo voy a poder, yo voy a hacer, siempre te vas a quedar corto. No vas a alcanzar tu objetivo, no vas a llegar al objetivo. ¿Sabes por qué? Porque no es simplemente caminar, es avanzar, es llevar todo lo que estoy llevando, es llevar mi generación, es llevar la unción, es llevar lo que yo cargo. Avanzar es llevar todo lo que yo estoy cargando a través de la presencia de Dios. Es cambiar la atmósfera. Donde yo camino, algo tiene que suceder, algo tiene que cambiar, un milagro tiene que haber, algo se tiene que multiplicar, algo tiene que avanzar, algo tiene que dividirse y multiplicarse, algo tiene que cambiar. Cuando yo camino, algo tiene que ser diferente. Dígase usted mismo, cuando yo camino, algo tiene que ser diferente. Cuando yo hablo, las estrellas comienzan a moverse. Cuando yo hablo, el firmamento comienza a moverse. ¿Por qué? Porque ese es mi llamado. Mi llamado es a expandir el reino de Dios. Mire Isaías 9:7 dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino. ¿Cuánto dice? No tendrán límites. ¿Por qué el hombre se pone límites? Yo voy a hacer hasta aquí. Hasta aquí me mandaron. ¿Sabe qué? Cuando usted hace eso, Dios le dice, siervo inútil, hiciste lo que te mandaron. Cuando el siervo dice, no tengo límites, pero me dijeron que vaya ahí, yo voy a ir un poco más. Voy acá.
Y cuando viene el Señor y te ve un poco más, ¿sabes qué te dice? Si saliste de tu límite, entonces no tienes límite. Comienza a caminar más, comienza a ir más, comienza a ir más. ¿Por qué? Porque no tiene límite. Lo dilatado del imperio, dice, y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y hasta que se acabe el reinado de David. ¿Para qué este principio? Hasta que llegó Jesús, hasta que se acabó Malaquías. ¿Para cuándo dice? Para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Mire usted, para siempre. Los principios de Dios son para siempre. Para siempre yo voy a ser bendecido. Para siempre yo voy a estar sin límites en todo lo que yo hago, en todo lo que yo pienso. Fíjense ustedes, los grandes inventores, descubridores, los grandes científicos de todos los tiempos fueron aquellos que sobrepasaron el límite de lo establecido hasta ese momento. Aquel que sobrepasa el límite de lo establecido comienza a entrar en una región desconocida. Entonces, cuando entra en una región desconocida, comienza a encontrar cosas que nadie ha encontrado. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? En lo espiritual hay regiones que nadie ha entrado y yo puedo entrar, porque como hijo no tengo límites para comenzar a entrar a las regiones celestes, para ir y venir. Pablo dijo, he ido 2, 3 veces al tercer cielo. ¿Cuál era su límite de Pablo? No tenía límites. Iba y venía al tercer cielo. Eso fue algo glorioso. ¿Sabes por qué? Porque él dijo, yo no tengo límites. Yo puedo ir a donde yo quiera. Yo puedo llegar a donde yo quiera. Y él se fue. Y entonces el reino de Dios está en permanente expansión, pero nunca fue diseñado para confinarse en un solo lugar y decir, aquí es el reino de Dios y aquí solamente el que venga, y ahí nada más hay. Había antes el lugar santísimo, donde Dios había establecido que ahí estaba confinada la presencia de Dios, era el lugar santísimo. Pero cuando vino Jesús, rompió el velo y esa presencia de Dios comenzó así como en el Edén, que andaba y caminaba por todos lados. Desde que Jesús rompió el velo con su muerte y su resurrección, la presencia de Dios camina por todos lados. Por donde vamos está yendo. Y ese es el principio que Dios nos ha dado para esta temporada. Fuimos llamados a multiplicar nuestro Edén. ¿Pero cómo es eso? Muchos dicen, ¿cuál es mi Edén? El Edén es donde tú caminas, donde tu influencia comienza a caminar, donde la influencia comienza a influir. ¿Pero cómo es eso? Muchas veces tú tienes influencia, pero no la usas. ¿De qué sirve que yo esté orando 10 horas al día, pero no uso mi influencia? No, pero va a suceder allá. Yo tengo el poder porque lo he ganado a través de la guerra espiritual, de la intercesión. Por eso había un concepto equivocado de meter y confinar gente a orar y enclaustrarlo día tras día en oración y en oración. ¿Para qué? Para interceder por la humanidad. Bien, eso es bueno, pero esa persona que se ha empoderado, esa persona que está llena del fuego, del poder, ¿cómo no lo va a usar? ¿Cómo no va a caminar con ese poder, influenciando en las personas, transformando la vida, viendo que los milagros salgan realidad en nuestra vida? ¿Cómo va a estar confinado si nunca Dios dijo que su poder tenía que ser confinado? Por eso mi Edén, o sea, mi presencia, lo que yo hago, tiene que comenzar a caminar e influir por donde yo voy. Amén. Entonces yo sé que hoy día hay algo que está pesado en tu ser. ¿Sabes por qué? Porque estoy predicando del reino. Cada vez que predico del reino, como que usted siente que está ahí. ¿De qué está hablando? Del reino. Y el reino es pesado.
Más fácil es hablar de prosperidad, ¿no? Hagámonos ricos en 7 pasos. Entonces ahí está bonito. Todo el mundo, ¡ay, aleluya! Lo tomo, lo agarro. Pero cuando me dicen, tengo que expandirme, tengo que caminar, tengo que correr, ahí las cosas cambian. Ahí está como que no es conmigo, es con el de al lado. Le están hablando al de al lado. ¿Sí? Usted está pensando, no es conmigo. El pastor no me está mirando, no fue a mí, lo miró a este otro. No es conmigo la cosa. Cuando hablo de reino, ahí como que se pone duro, ¿no es cierto? ¿Sabes por qué? Porque la clave de lo que estás aquí es para expandir el reino. Esa es la clave de tu vida. Entonces Satanás no quiere que lo hagas. Satanás nunca va a querer que cumplas tu propósito, que hagas lo que tienes que hacer. Y has venido a establecer el reino en la tierra. Pero Jesús lo hizo. Jesús abrió el reino de la tierra para que hombres y mujeres como tú comiencen a expandir ese reino. Ese reino se expande y se expande y se expande. Se expande. Hay una actividad permanente, constante, una actividad que nunca va a parar. Entonces todos tenemos que expandir. Dios nos bendice, ¿para qué? Para bendecir a otros. Nunca Dios trajo la bendición para que te la guardes en el bolsillo. Esta es mi bendición y yo me quedo con ella. Dios te trajo bendición, ¿para qué? Para que tú comiences a repartir esa bendición. Todos tienen un Edén. Puede ser tu iglesia, puede ser tu ministerio, tu negocio, tu casa, tu familia, pero nunca fuiste diseñado para estancarte. Tienes que moverte. Fue diseñado para expandir el reino en un permanente aumento. Pero ¿cómo funciona esto? Te lo voy a decir de manera práctica. Hace un año que vienes a la iglesia y no has terminado siquiera tu proceso de la visión. No has hecho todos los cursos. No has hecho tu discipulado, no has terminado ese discipulado que Dios ha puesto para que seas un discípulo de la casa. No has avanzado de tu discipulado a un nivel de liderazgo, porque la casa es de discípulos y los discípulos comienzan a liderar. ¿Quiénes decían? Los discípulos de Jesús. ¿Quiénes eran? Los 12 apóstoles eran los discípulos primero, pero después habían 70 discípulos, después habían 120 discípulos. ¿Y quiénes eran los discípulos? Los que hacían la obra de Dios. Entonces el ser discípulo de una casa no es para que diga, yo soy discípulo, qué bueno, y sigo aquí, pero algo tengo que hacer, algo tengo que hacer. Hay mucha necesidad en el pueblo, hay mucha necesidad en la iglesia. Y si usted no se mueve, no va a producir almas. ¿Por qué las iglesias crecen y se multiplican? Porque hay discípulos que multiplican. Entonces, si yo no he multiplicado, es porque no estoy haciendo la obra de Dios. Estoy estancado. No, pero es que mi vida ha cambiado. Mi familia ya está mejor. Mi marido ya es un anís, ya es otro hombre. No. Eso es una consecuencia de lo que puede suceder. Y por ahí ni sucede también. ¿Por qué? Porque no he sido transformado, no he sido cambiado y no he multiplicado. Cuando yo multiplico, Dios me va a conceder lo que yo necesito. Muchos no entienden por qué no han multiplicado, porque no han hecho lo que corresponde al llamado de Dios sobre tu vida. Dios no te va a dar más herramientas de las que puedas manejar. Esos son los talentos. Dios te da la herramienta que tú puedas manejar. Y cuando Él ve que tú manejas una herramienta y la usa, te da otra. Y cuando usa la otra, te da otra. Ahí es cuando no tiene límite, porque nunca te va a dejar sin herramientas. Entonces Dios quiere que agarres todas las herramientas y comiences a usarlas. Fuiste diseñado para expandir el reino en permanente aumento. Las palabras reino tienen que ver con aumento, tienen que ver con expansión. La expansión es difícil porque muchas veces es dolorosa. No nos gusta cuando comenzamos a expandirnos. Un día de cruzada de milagros estaba aquí y entonces habían huesos que se expandían y se unían y se igualaban las piernas, los brazos. Entonces vino una mamá y me dice,
mi hijo le duelen los huesos, tiene dolores de hueso. Entonces yo le digo, ¿qué edad tiene su hijo? 12 años. Entonces el Señor me dijo, no es que le duelan los huesos, es que se está expandiendo. Están creciendo sus huesos, están creciendo sus músculos y están doliendo. Entonces yo le dije, ¿usted quiere que ore para que él se quede ahí quieto y ya no crezca? No, me dice, entonces déjale que le duela, porque tiene que expandirse, tiene que dolerle. Yo no puedo orar para decirle que no le duela, porque no se va a expandir y se va a quedar ahí chiquitito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tengo que dejarlo que se reproduzca, que crezca, que se expanda, que vaya creciendo. Duele, pero crece. Duele, pero se multiplica. Duele, pero se expande. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Entender que hay un dolor que va a ser producido por el trabajo, por el esfuerzo, por el sacrificio que voy a hacer. Pero el resultado es que voy a crecer. El resultado es que voy a llegar a niveles que jamás creía que iba a llegar. Pero necesito dolor. ¿Pero por qué tiene que dolerme? Porque así es, todo lo que se expande va a doler. Dios no te va a tener en lo mismo si no le dices, estoy dispuesto al sacrificio, estoy dispuesto al dolor. Cuando Jesús dijo, va a venir aquí y va a haber división, el padre se va a poner contra el hijo contra el padre. Pero ¿cómo es eso? No lo entiendo. Ahora, cuando comienzas a vivir y comienzas a expandirte, comienzas a sufrir persecución, comienzas a sufrir todo lo que te están haciendo y te están diciendo, ¿es para qué? Para que tomes un camino mejor, tomes un camino más amplio, tomes un camino más lejos. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Entonces me duele, pero vamos adelante. Me duele, pero estamos creciendo. Me duele, pero yo quiero llegar a donde tengo que llegar. Entonces eso es lo que Dios te está haciendo. El crecer demanda trabajo. Nadie va a crecer si no es con trabajo. Demanda sudor, compromiso, y que nunca antes ha habido lo que Dios ha establecido. Dice que Jesús andaba con sus discípulos, iban de ciudad en ciudad, caminaban de un lado al otro, en el desierto, en el frío, en el calor, con las fieras, con todo lo que había, caminaban de un lugar al otro. ¿Por qué? Porque estaban predicando la palabra. Había un sacrificio. Se enfrentaron a la tempestad. El mar estaba furioso. El mar no quería, pero había algo que Dios quería mostrar, que Él estaba en dominio aún de las fuerzas del clima, de las fuerzas naturales. Él estaba por encima, porque su fuerza era sobrenatural. Y lo sobrenatural está por encima de lo natural. Entonces, ¿qué necesitaba? Expandirse. Entonces, hoy Dios quiere que te expanda. Hoy Dios quiere decirte, este es un momento para que en tu vida tú puedas tomar sin excusas lo que Dios tiene para ti. Toma tu Edén. Diga ahora, tomo mi Edén. Dios me empuja a la expansión. Quiero pagar ese precio. Jesús pagó el precio por mi vida. Ahora yo quiero pagar el precio por la expansión. Yo quiero pagar ese precio, dígalo. Yo quiero pagar ese precio. Yo quiero expandirme. Yo quiero ir a los lugares mayores, a los lugares celestiales. Yo quiero irme. ¿Por qué? Porque yo sé que lo que Dios tiene para mí es algo mayor de lo que tengo ahora. Hay algo más allá atrás, hay algo más allá arriba, hay algo más allá en las regiones celestes. Yo tengo que ir allá. Así que vamos juntos a pelear ese lugar. Vamos yendo, vamos caminando, vamos avanzando, porque la expansión es para tu vida. La expansión es para ti.